Doctor Alcerro, se le solicita ingrese en este momento al estudio de grabación del Centro Médico Hondureño, donde en unos momentos dará inicio la sesión posturno, el primer podcast médico de Honduras. Bienvenidos a otro episodio más de la sesión posturno, el primer podcast médico de Honduras. Un programa sin salas de espera, donde su médico siempre estará a tiempo y donde abordaremos los tópicos más relevantes en salud, haciéndolos sin agujas y con buena letra. Yo soy su anfitrión, el doctor Alcerro, y el día de hoy tenemos con nosotros como invitado al licenciado Donaldo Velázquez. Él es psicólogo y nos vamos a abordar el tema. Yo lo quise de alguna manera poner un poquito, darle un poquito de sazón. Esperemos que funcione, pero el efecto realmente de una mente saludable. O sea, cómo este va a influir en general dentro de los diferentes aspectos de nuestra vida y vamos a ir dialogando un poquito dentro de estas particularidades que podemos ir encontrando, donde como la salud mental es fundamental en realidad para todas las áreas y aspectos de nuestra vida. El licenciado Velázquez es estudiado psicología de la Universidad Católica de Honduras con un diplomado en el manejo de estrés, ansiedad y depresión del Instituto de Salamanca en España. De igual manera tiene estudios técnicos en el manejo de adicciones por la Fundación Renacer en Perú y aquí mismo en Honduras, y actualmente es director del Centro de Bienestar Integral, donde brinda acompañamiento psicológico emocional tanto a niños como a adolescentes y adultos, y cofundador de una pequeña emprendedurismo, digamos. Es una tienda en línea donde se venden regalos personalizados con el propósito del cuidado de la salud mental. Licenciado Velázquez, bienvenido, un gusto tenerlo aquí con nosotros. Un verdadero placer, doctor. Yo creo que hablar de salud mental después de pandemia viene siendo un tema que ha perdido miedo, ¿verdad? Creo que el tabú ha ido venciéndose. Creo que no hay persona que no experimente en más de algún momento fuertes picos de estrés, ansiedad, depresión, incluso los procesos de duelo, que fueron procesos de duelo completamente atípicos, ¿verdad? En comparación a lo que nosotros estamos acostumbrados a vivir anteriormente. Y la salud mental, hace muchos años, la Organización Mundial de la Salud la definía como la ausencia de enfermedades mentales. Sí. Pero hoy en día, pues eso ya no está ahí, lo definimos como bienestar también. El hecho de un manejo integral de cada persona, de su bienestar en cuanto al pensamiento, las emociones, el cuidado integral de su cuerpo también, ya que químicamente hay procesos que también favorecen, ¿verdad?, la salud mental. ¿Qué dejo entrar a mi mente? ¿Con quién me relaciono? Sí. Todos estos aspectos que tienen que ver con el bienestar de toda persona. Muchas veces creo lo vemos de una manera muy superficial o tal vez no le damos la importancia necesaria, pero indiscutiblemente a medida que he ido avanzando un poquito en la vida he ido entendiendo que muchas veces esos pequeños pensamientos, esas ideas que dejamos que surjan en nuestro día a día o que nos alimentan día a día, se van a reflejar claramente en nuestra salud mental. Yo me voy a estar mucho más alegre, yo voy a estar mucho más si lo que tengo al final son pensamientos positivos. Correcto. De hecho, creo que hay una corriente de positivismo que está mal vista, ¿verdad? ¿Sí? Porque es ese pensamiento de todo va a estar bien, de no pasa nada, y en realidad pues no es eso. Pero todo es psicología, ¿verdad? Los matrimonios son psicología, la crianza de los hijos es psicología, la educación, los procesos de enseñanza-aprendizaje es psicología. De hecho, estas ramas de la medicina, como la epigenética, por ejemplo, y entre otras, que cuidan del desarrollo de un ser humano desde la formación, desde el proceso de gestación, y vemos que muchas de las enfermedades que hoy en día tenemos en la adultez tienen que ver con los procesos de salud mental, ¿verdad? O sea, el estrés, ¿verdad? La famosa enfermedad del siglo XXI, a la cual estamos acostumbrados a los hombres, ¿verdad? Esto es interesante. Voy a hacer un pequeño break acá para hablar de la salud mental masculina. Alrededor del mundo hay más de 1 millón de suicidios, ¿verdad?, anualmente. De estos, pues alrededor del mundo hay cada 40 segundos hay un suicidio, y en Honduras hay un suicidio cada 20 horas. Más del 80% de estos suicidios somos hombres.
porque el hombre manifiesta, por ejemplo, la depresión de una manera diferente, ya sea llenándose de trabajo, ocupándose, huyendo, bebiendo, drogas, consumo de cualquier otro tipo de sustancias, el abuso de una vida sexual diferente, ¿verdad? Que puede llegar a ser desordenada. Todos estos pueden llegar a ser aspectos que ponen en riesgo la salud mental. Cuando nosotros hablamos de los diversos cambios generacionales que vamos dando, antes decían, no, es que antes el psicólogo era la faja, el psicólogo era la chancleta, el chilillo, decían los papás. Sí. Y se sentían orgullosos de decir que con una mirada nos controlaban, ¿verdad? Etcétera. Hoy en día tenemos seres humanos que llegan a su vida profesional, adultos, que no pueden ver a su jefe a los ojos, que no pueden decir que no pueden tomar decisiones, profesionales que llegan y no pueden llegar a ejecutar un informe sin la supervisión de los demás, porque carecemos de autonomía y todo esto que tiene que ver con los procesos de crianza. Y eso definitivamente una consecuencia del desarrollo. O sea, algo pasó en el camino. Correcto. Que no se llenó lo suficiente para darnos las características o las herramientas para enfrentarnos más adelante a lo que a continuación se presenta. Entonces, en esa dirección, la pregunta que le haría es, de pronto, ¿cuál sería la importancia de conocernos a nosotros mismos? O sea, y luego, de alguna manera, si nos pudiera ayudar para ver si tenemos algunas cosas puntuales que uno puede decir, mira, eso te puede ayudar a irte conociendo. ¿Qué preguntas tendríamos que hacernos para conocernos? Claro, yo creo que en primera instancia el hecho del autoconocimiento es porque lo que yo no conozco no lo puedo controlar. Claro. No lo puedo modificar. Y la mayoría de nosotros podemos vivir bajo el... No, pero es que yo así soy. Si me quieres o quieres ser parte de mi vida, o así me tienes que querer. Y podemos ver que quisiera comenzar desde la revolución industrial, ¿verdad? De hace mucho tiempo, incluso cuando éramos capataces y empleados de la hacienda, ¿verdad? Y a medida hemos venido avanzando con la industria, hemos visto la importancia de llamarles ya no empleados, sino colaboradores. Claro. Y de repente la importancia de darle un título importante a cada persona dentro de una empresa. Esto es precisamente porque necesitamos validar y valorar el desarrollo de cada ser humano. Para poder conocerse, yo creo que hay algunas preguntas importantes. A mí me gusta mucho filosofar con, si usted quiere saber qué le hace falta, siéntese en la cama y piense qué puede hacer que no está haciendo. Sí. ¿Qué puede hacer con su vida que no está haciendo? A algunos nos hace falta ejercicio físico, sí. A otros desarrollo personal, a otros comunicación. ¿Qué me hace falta a mí y dónde estoy parado? Estamos viviendo con la cultura de la carencia. Siempre estoy pensando en lo que me hace falta. Esto es uno de los factores que más afecta a la salud mental. Tenemos la introducción de las redes sociales que pinta esta vida perfecta, donde siempre estoy viendo qué es lo que el otro tiene, qué es lo que yo no tengo, si ya se casó, si ya tiene carro, si ya sacó su especialidad, etcétera. Y siempre estamos en ese mundo de comparación. Entonces, tengo que saber primero quién quiero ser yo, porque hay una diferencia entre lo que la sociedad espera que sea y quién quiero ser yo. ¿Cuántos profesionales no tenemos que mi papá quería que yo estudiara tal cosa y eso estudié? Y eso desemboca en malos profesionales, personas que no aguantan a que llegue la hora de salida, ¿verdad? Que no pueden desarrollarse. Lamentablemente vivimos en una cultura de carencia e infelicidad. Pero en esa carencia, y me gusta que lo traiga a colación porque sí creo que empieza a haber un poquito de aspecto de, ¿qué es lo que... Se vende mucho el concepto de felicidad, por ejemplo. Correcto. Entonces, que tal vez es que en realidad la felicidad no es ser alegre, chistoso, gracioso, sino que en realidad conlleva otro montón de aspectos diferentes. Y me gusta que traiga a decir esa frase, decir, bueno, ¿qué es lo que yo necesito hacer para alcanzar esto? Porque muchas veces se trata de empezar a crear una disciplina. Correcto. Empezar a decir, ok, mira, yo si hago esto repetitivamente, y eso hay muchos libros interesantísimos con respecto a la formación de hábitos. Es decir, mira, ya me dejo de quejar, porque hay un libro muy bonito que es de Brian Tracy, que se llama Sin Excusas, ¿no? Entonces, que es, bueno, estas son las cosas que yo debo de hacer o que tengo que dejar de hacer para alcanzar todas estas metas que uno quiere alcanzar. Y eso obviamente que cambia mucho
o tiene un efecto positivo al final sobre el estado de ánimo. No, de hecho, nosotros somos seres de hábitos. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Correcto. Pero la mayoría de la gente se cepilla o no se cepilla los dientes de la misma forma. Sí. Lustra o no sus zapatos, arregla o no su cama. Claro. Saluda o no saluda. Gira la perilla del servicio sanitario o no la gira. Deja la tapa levantada. O sea, todos estos son hábitos. Pueden llegar a ser malos hábitos, malas prácticas, sí, pero siguen siendo parte de lo que nosotros somos. Yo creo que una parte importante de nosotros es aceptar nuestras sombras. Es algo que casi nadie le gusta platicar. Nos cuesta mucho la vulnerabilidad. Y tampoco es que hay que ser vulnerables con todo el mundo. Claro. Pero sí tenemos que aceptar que estamos llenos de defectos. Sí. Somos muy buenos para poder señalar y estar al tanto de qué es lo que el otro no está haciendo o de qué manera me afectan los demás. Mencionaba de Brian Tracy. Brian Tracy es uno de los seguidores de Dale Carnegie. Él tiene un libro que se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Correcto. Buenísimo. Sí. Y él habla de que dentro de una conversación humana promedio, la palabra que más se repite es el pronombre yo, porque siempre estoy pensando en lo que yo quiero. Y esta carencia de empatía o de falta de conciencia de poder considerar al otro ser humano genera serios problemas de relaciones interpersonales. La mayoría de la población a nivel mundial no tiene trastornos de índole que lleguen a generar puntos del consumo de fármacos, claro, ¿verdad? Pero sí tenemos muchos problemas psicosociales, sí, tenemos problemas de relación. Y para la parte del autoconocimiento, voy a hablar un poquito acerca de las heridas de la infancia. Sí. Las heridas de la infancia son 5. Estos todo el mundo las tiene de gran o pequeña manera. Okay. A medida la fui estudiando, cuando se me presenta la teoría, yo me fui en contra. Incluso fui a hacer un árbol genealógico de mi familia para ver si esto verdaderamente estaba pasando. Diciendo de que a usted no le había pasado. No, yo estaba en contra de lo que estaba leyendo. Sí. Porque la teoría pues fomenta de que nosotros, hasta nuestro cuerpo, tiene que ver con las heridas. Pero es cierto, tenemos 5. Algunas no necesariamente tienen que ser situaciones traumáticas. Tenemos que ver que no tiene que ser una experiencia muy fuerte para generar un trauma en el ser humano. Depende de su capacidad de resiliencia, umbral del dolor. Hay diversos factores que ya son meramente de cada individuo, ¿verdad? Pero son 5. La primera es la herida del rechazo. Esto surge de repente cuando la madre no estaba planificando tener al bebé. Okay. Y dentro de todos los cambios que vive una mujer, existe la posibilidad de que dude si quiere tener al bebé o no. Sí. Y ya hay una transmisión de emociones. Mi socia dentro del centro, ella es psicóloga infanto-juvenil, pero se especializó en estimulación prenatal en México. Entonces ella lleva todo el proceso de la salud mental de la madre y del bebé desde la formación, desde el vientre. Y hemos visto los resultados en el cual si vemos que hay formación de hábitos en cuanto a su ciclo de sueño, alimentación, el contacto y la conexión con sus padres. Con la madre es más fácil, pues porque la madre lo lleva dentro del vientre, pero ese vínculo que necesita existir a nivel paterno. Y cuando se genera esta herida son personas a quienes le temen mucho al rechazo, pero cuando llegan a la adultez su forma de protegerse es a través de la máscara del huidizo, es decir, huyen. Para evitar sentirme rechazado, huyo. Yo me autorrechazo desde antes y son estas personas a quienes no les puedo decir una crítica o que de repente tienen ataques de pánico si se les llama la atención porque no toleran equivocarse. ¿Verdad? Esa es una. Ok. Antes de pasar en realidad a abordar, pero estoy súper interesado y ahora como padre mucho más, le diría, bueno, cómo tratar de suavizar o que tal vez no tenga el efecto en ese cambio tan radical en la personalidad de los hijos. Como padre, ¿qué puedo hacer para poder decir, mira, en el proceso del desarrollo, preocúpate por estas cosas? Claro. Yo creo que lo más importante es evaluar, ¿verdad? Primero, ¿por qué me casé? ¿Cuál es el tipo de relación que yo tengo con mi pareja? Sí. ¿Verdad? ¿Es una relación sana o insana? ¿Estamos preparados para traer hijos al mundo? Yo creo que hay ciertas preguntas que ya nosotros que somos nuevas generaciones, nuevas familias que vamos formando, Sí. Creo que tenemos la posibilidad de ya no nos estamos casando porque tengo que,
¿verdad? Sino la idea es... Pues, hay un poquito más de planificación. Es correcto, ¿verdad? Sí. Eso es importante. Por otro lado, cuidar la salud mental de ambos progenitores, ¿verdad? La salud mental y física, ¿verdad? Estar verdaderamente preparados. Las finanzas también son importantes. ¿Por qué? Hoy en día tenemos toda esta generación de gente que ya no quiere hijos, sino que quiere perrijos, ¿verdad? Claro. O gatos o cualquier otro tipo que se les respeta. Parecido a lo que está sucediendo en Europa, por ejemplo. Sí. Pero ¿qué sucede? La forma de regañar a los hijos. Yo creo mucho en la crianza respetuosa. Ojo, no digo que no haya que ejercer rigor, Sí. pero hay una diferencia entre el rigor y la violencia. Muchos de nosotros, no sé si fue su caso, Claro. alguna de las personas que nos están escuchando, viendo, pero estas situaciones donde a uno no lo castigaban con, mira, te voy a dar un fajazo por lo que hiciste hoy, porque esto no estuvo bien. O sea, papá se desquitaba las deudas, se desquitaba el recibo de la luz, se desquitaba todo y eran golpizas. O sea, a veces me toca escuchar personas que me dicen, como Donald, mi papá calentaba el cable de la Claro, sí, radio. es como tortura de guerra. Correcto, ¿verdad? Y esto va generando, y luego preguntamos, ¿por qué no querés tener hijos? Escuchar frases en consulta como, Donald, tengo miedo de quedar embarazada porque no quiero traer al mundo una persona como yo. Y escuchar estas frases de gente que se rechaza debido a los conflictos familiares. Hoy en día escuchamos a los niños, ¿qué edad tiene su...? La mayor tiene 9. Ajá. Y de ahí tengo hasta 3 años. Bueno, vea qué interesante. Usted va a ir escuchando las conversaciones de los niños y los niños dicen frases como, no, mis papás todavía están juntos. O sea, ahora el todavía están juntos es un plus. Es un plus, ¿verdad? Porque ya no es la normativa. Claro. O sea, de acuerdo a las estadísticas, 40% de los matrimonios se están separando antes de los primeros 5 años. O sea, demasiado alto. Sí. Y esto conlleva nuevamente al por qué nos estamos casando. Para poder tener una salud mental familiar apropiada, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es considerar que ya no podemos estar en esos tiempos donde creemos que nos casamos. Claro, está el sentimiento del amor, pero hay una diferencia entre el sentimiento del amor y amar. Claro. Porque amar es verbo, es acción, implica consideración, apoyo, escucha, entre tantos factores, ¿verdad? Y la comunicación ante ser yo mismo con otra persona. Claro. Que eso no es del todo sencillo, Sí. ¿verdad? El hecho de permitir que la otra persona conozca mis miedos, ¿verdad? Eso es importante. Me preguntaba de qué hacer para conocerse. ¿Cuántas personas a uno les cuenta sus miedos, sus problemas? Si venimos de escuchar frases como, no, pero es que la ropa sucia se lava en casa. Claro. ¿Verdad? Entonces, no, normalmente la tendencia es ser muy reservado, cada quien es en lo suyo y aquí casi que yo me hundo solo. Es difícil encontrar a alguien, bueno, uno con la confianza de compartir estas cosas y debería de ser indiscutiblemente, creo, en la casa, en la pareja, ahí es donde uno debe encontrar el resguardo, el apoyo, todo este tipo de cosas para poder llevar de alguna manera algo saludable. Ahora, ahí trazando una línea, y claramente dentro de estas relaciones o dentro de el tener una relación saludable, ¿dónde pudiéramos decir que está la línea entre el amor propio y el egoísmo, digamos? Okay. ¿Dónde pudiéramos decir, no, mira, es que ahí ya te pasaste? Claro. O sea, dejaste ya de tener amor propio y ya te volviste en egoísta. Claro. Yo creo que sí tiene que haber un poquito de quererse uno mismo, pero al mismo tiempo no es para tanto. Claro. Pero es que el amor propio es poner mis necesidades ante los deseos de los demás. Y el egoísmo es anteponer mis deseos ante las necesidades de los demás. Ok. Porque en cuestiones como, qué sé yo, agua, ¿verdad? El hecho de que yo tenga agua y usted no. El agua es una necesidad, la necesitamos para vivir. Sí. Entonces yo puedo pensar en usted, le sirvo y comparto. Pero si yo sé que usted necesita esto y solo me la tomo yo, ahí yo estoy poniendo, bueno, a mí ese no me la tengo que tomar toda, ¿verdad? Claro. No necesito todo un litro de agua en ese momento, ¿verdad? Entonces creo que todos nosotros tenemos un poco de egoísmo dentro. El ego es parte de nosotros, ¿verdad? Freud definía que nosotros tenemos un id, ¿verdad? Una parte instintiva del ello, un ego que es una parte consciente y el superego que es esa parte moralista,
¿verdad? Y él decía que los podemos identificar como un niño, un adulto y un padre. Sí. Y que la parte del ego, del egoísmo, es a sus niños, ¿verdad? A ellos no les interesa si papá tiene o no tiene dinero para comprarles el juguete en el súper. Ellos lo quieren. Sí. Ellos lo quieren, pero porque no tienen ese nivel de conciencia. Ahora, el adulto sí sabe, el adulto sí es consciente cuando el otro me puede dar. Y ahí lo peligroso es que ahí pasamos al egoísmo, que es cuando yo soy capaz de manipular para obtener lo que yo quiero. Hay una diferencia entre la persuasión y la manipulación, ¿verdad? Si yo persuado, pues estoy alcanzando un bien común, pero si yo estoy manipulando, estoy utilizando las cosas a mi favor, ¿verdad? Estoy Solo para beneficio propio. La balanza. Entonces creo que entre el amor propio puede existir la consideración, unos límites donde yo puedo ceder también, y el egoísmo es donde yo solo estoy pensando en lo que yo quiero, sin importar si lo que yo hago lastima al otro. Ok, dentro del mundo de la salud mental, creo que no solo se trata de pensar bonito, sino que claramente de tener ciertos tipos de relaciones, y luego también tiene que haber algún tipo de balance donde yo me cuido físicamente para entonces, más o menos, ¿qué aspectos son los que involucran para tener una adecuada salud mental? O sea, ¿cuáles son los ámbitos o los rubros que hay que cubrir para que para que exista ese bienestar? Bien. Primero, no voy a hablar de religiosidad, pero sí el mundo espiritual. Sí. Eso es bien importante. Sea Jesús, Jehová, Yahvé, Buda, en Correcto. lo que usted decida creer, Sí. pero es sumamente importante que haya una conexión espiritual. Está comprobado que hay mayores rangos de índice de depresión en aquellas personas que no tienen algún tipo de conexión espiritual, ¿verdad? Sí. Independientemente de la religión, ¿verdad? Sino, o de la creencia, ¿verdad? Es simplemente una conexión espiritual, alma. Ok, pero ¿cómo pudiéramos definir esa relación? ¿Es yo pensar que existe un ser superior o yo pensar en alguien a quien puedo acudir? ¿Cómo debería de establecerse, decir, existe alguna espiritualidad? Es el cuidado del alma. El alma es esa voluntad nuestra. Hay personas que consideran que nosotros somos pues meros estados de moléculas que se fueron formando. Claro. Para mí es impresionante ver cómo hay conexiones sinápticas cuando una mamá y un hijo se abrazan y se encienden los mismos puntos del cerebro. O sea, eso no es cuestión molecular, sin duda. No es cuestión molecular, ¿verdad? Sin embargo, sí eso genera una diferencia entre la esperanza y la desesperanza. El hecho de creer que hay un ser superior, el hecho de creer que hay un más allá, eso sí tiene un punto importante en la salud mental, ¿verdad? Y lo podemos notar incluso con aquellas personas que deciden ser, sin criticar, ¿verdad? Los ateos o las personas que no creen, pero siempre están en esa parte de ser una contra. Nunca están cómodos, sino siempre están en una contra, buscando que como que les estorba la felicidad o la fe de los demás, ¿verdad? Sí. Entonces el cuidado del alma, lo definiría como el cuidado del alma. Hay personas que lo llaman el universo, ¿verdad? Sí. Un ser supremo, otros Dios. Eso depende de cada persona, pero el hecho de poder hacer cosas que nutran el alma, yo siempre recomiendo, hombres o mujeres, independientemente del género, practicar un poco la jardinería. No me refiero a cuidar una plantita, sino verdaderamente a limpiar el pasto, a practicar esto con los hijos. Lo podemos ver cuando nosotros estamos sembrando, nosotros le damos la oportunidad a los niños de que pues, puedan primero sentirse responsables de algo, cuidadores de algo sencillo como ponerle abono y agua, que eso lo pueden hacer desde muy pequeños, retirar la maleza también. Pero también les enseñamos la importancia de los procesos, porque le enseñamos que esa semilla no va a crecer instantáneamente y que requiere cuidado. ¿Cuántos de nosotros no vamos al gimnasio y queremos ver resultados en la primera semana? ¿Cuántas veces nos estresamos por la cantidad de ahorros? ¿O cuántas veces no emprendemos un proyecto y nos desesperamos por los resultados? Entonces, por ejemplo, actividades como la jardinería pueden nutrir el alma y al mismo tiempo fomentar una disciplina. Y de igual forma les estamos enseñando a los hijos que el sol, o sea, más de alguna vez le va a caer un poquito de sudor en el ojo. Y eso representan los problemas y los obstáculos en la vida. Es imposible, ¿verdad? Entonces, interesante que lo mencione, y perdón que lo interrumpa, pero
alguien en algún momento, lo escuché en una charla, decía que las relaciones en realidad es como una planta, ¿no? Si no la riegas, palma. Correcto. O sea, que es ese cuidado de una relación interpersonal que mantiene las cosas vivas. Todas las relaciones, si no las cuidas, se mueren. Igual que la planta, si no le echas agua, se va a morir. O si lo sobreproteges también. También. ¿Verdad? Entonces, claro, Balance. el balance y la relación de esa figura es sin duda muy similar. Correcto. Interesante que lo mencione y me gusta mucho para ponerlo en práctica para cómo educar la vida, cómo educar en realidad a la vida con este tipo de imágenes. Entonces, Sí. eso puede ser una actividad que cuide el alma, por Claro. ejemplo. Por otro lado, sí tiene que haber un tiempo personal. Muchos de nosotros nos cuesta mucho convivir con uno mismo, ¿verdad? Aspectos como la meditación podrían ser importantes. Sí hay personas a quienes les cuesta meditar, porque... Yo le diría, sin aras de estar en esto, pero tal vez aprovechando la consulta, pero sin duda es muchas veces, bueno, hace falta realmente que preguntar, ¿no? O de qué voy a meditar, o qué es lo que me tengo que pensar, tengo que ver al techo. Hay algunas sugerencias, o mira, no importa si no haces nada, si solamente te sientas a ver, pero tranquilo. Correcto. Las ideas irán apareciendo. Es correcto, así funciona. Hay personas que lo pueden hacer dirigido, ¿verdad? Porque hay personas que lo hacen queriendo conversar por algún problema, conversar con ellos mismos para resolver un problema, ya sea de propio obstáculo o una relación interpersonal. Otros puede ser mediante una oración, pero lo que sí le diría que es importante es evaluar que el tiempo con uno mismo, o sea, uno pasa mucho tiempo en su cabeza sin analizar cuáles son los pensamientos. Sí. Alrededor de un día, un ser humano promedio tiene alrededor de 60,000 pensamientos. El problema es que 59,999 son los mismos. Claro. Nosotros no nos damos cuenta que siempre estamos pensando en lo mismo, en el estrés del tráfico, que voy a hacer en mi trabajo, cuando me tocan las fechas de pago de las tarjetas, la mensualidad de los hijos. O sea, siempre estamos pensando en lo mismo, todos los días. Claro. Y no nos damos la oportunidad de crecer. Entonces, esa voz interior, que es un aspecto fundamental para la salud mental. ¿Por qué? Porque ahí viene nuestro diálogo interno. ¿Cómo reacciona usted cuando se equivoca, por ejemplo? ¿Cómo se trata cuando se equivoca? Porque si fuese el otro, uno lo escucha y le dice, no, mira, no te preocupes, eso se resuelve de esta manera, tranquilo. Pero hay personas que su diálogo interno es tan grosero con ellos mismos que soy un tal aquí, soy un talará, Sí. ¿verdad? Y se llenan de insultos. Y en realidad es que estos insultos sí alimentan nuestro inconsciente, ¿verdad? Decía Facundo Cabral, no te digas que eres tonto, ¿verdad? Porque el subconsciente no lo toma a broma. Claro. Entonces uno necesita profundizar cuál es mi relación conmigo mismo, cómo me llevo, me gusto, me miro en el espejo y me atraigo, me gusta mi intelectualidad, qué estoy haciendo para desarrollarme, cómo me llevo, ¿verdad? La verdad es que Tony Robbins, que es uno de mis mentores, él decía, la calidad de nuestras relaciones interpersonales comienza con la calidad de nuestros pensamientos. Claro. Entonces, No sé si lo menciona en el libro este que es Awakening the Giant, creo que así se llama, sí. Pero sí hacen en realidad referencia mucho a las formas de pensamiento que claramente van a tener un efecto enorme en cómo me siento, en qué calidad de persona creo que soy, todas estas cosas repetitivas que normalmente yo mismo me estoy diciendo para alentarme o para apachurrarme, ¿no? Correcto. De hecho, una de las frases que yo más les digo a mis pacientes es, yo siento lo que siento porque pienso lo que pienso. Y les choca sí. Porque nosotros creemos que reaccionamos por lo que sentimos. Frases como, pero es que yo amo con el corazón, mi mente me dice una cosa y mi corazón me dice otra. Sí. Pero en realidad es que le digo a mis pacientes, mire, cuando alguien le diga, es que te amo con todo mi sistema límbico, ahí es. Ahí es. Claro. ¿Verdad? Pero creo que es importante definir que la calidad de nuestros pensamientos importa, porque los pensamientos son como una semilla. Volvemos nuevamente a lo de las plantas. Lo que usted siembre, eso va a hacer crecer. Si usted constantemente dice no puedo,
eventualmente tenemos una diferencia entre actitudes y aptitudes. Hay cosas que tal vez no vamos a poder hacer porque no tenemos la aptitud para poder hacerlo. De repente me encantaría ser cantante de ópera, pero Claro, no hay tal vez voz. mi registro vocal no me da. Sin embargo, no quiere decir que no pueda cantar otras o que no pueda aprender un instrumento, Correcto. ¿verdad? Pero es el simple hecho de buscar pensar fuera de la caja en vez de estar pensando todo el tiempo en cómo me castigo. Entonces, ahí vamos dos, la parte de la espiritualidad y la parte de el tiempo con uno mismo. Por otro lado, es evaluar cómo están mis relaciones interpersonales. Eso de que nosotros somos el promedio de las personas con quienes nos juntamos, eso es una gran realidad. Y eso se refleja en la personalidad. Correcto, ¿Ok? correcto. Porque desde muy pequeños, ¿verdad? Albert Bandura, psicólogo, él mencionaba que los niños comienzan a aprender a través de algo que se le llama el aprendizaje vicario. Es decir, monkey see, monkey do. Claro. ¿Verdad? Lo que el niño ve, busca replicarlo. Esto, por ejemplo, a nivel educativo, ha generado muchas dudas por lo de la inclusión. Porque ellos cuestionan si de repente es adecuado tener a niños con cierta capacidad de desarrollo cognitivo con otros que están superior o inferior. Entonces dicen que en algún momento los niños van a empezar como a hacer la función de espejo y a imitar. Hay una muy buena película que se la recomiendo que se llama I Am Sam, que es de se me olvida el actor Sean Penn. Él está basado en hechos de la vida real. Él es un padre con síndrome de Down, en que su hija llegó hasta tercer grado y las maestras lo mandaron a llamar y mandaron a llamar a la mamá. Querían quitarle la custodia, no querían dejarlo ver porque la niña se había acoplado al nivel de inteligencia de su papá, con la intención de compartir más tiempo con él y poder conversar con él, ¿verdad? Entonces, ¿cómo están mis relaciones familiares? ¿Verdad? ¿Cómo están mis relaciones de amistad? ¿Cuáles son mis relaciones interpersonales? O sea, si usted se junta con 3 personas cuyo objetivo es emborracharse los fines de semana, va a ser exactamente ese comportamiento. Va a buscar eso porque el ser humano busca la aprobación. Claro. Desde que nosotros estamos pequeños, lo que pasa es que, claro, al principio la aprobación es hacia el padre o a la madre. Correcto. Pero luego llegan los niños y me imagino que lo escucha, doctor, con sus hijos, pero es que la maestra dice tal cosa. Seguro. ¿Verdad? O mi compañerito lo hace de manera diferente. Exacto. Porque ya el foco de la aprobación ya dejan de ser los padres y comienza a ser el grupo de pares. Claro. Luego llegamos a la adolescencia, donde ya también comenzamos a ver la identidad de género y comenzamos a ver cuándo necesitamos la aprobación del género opuesto también, ¿verdad? Las chicas que necesitan sentirse bonitas, el varón que necesita practicar deporte y sentirse fuerte, entre otros roles, ¿verdad? Pues ya sabemos que puede haber un hombre que no le guste practicar deporte y le guste el arte, claro, ¿verdad? O cualquier otra situación. Igual con las chicas, ¿verdad? Pero luego llegamos al punto de la adultez donde si no recibimos la aprobación de nuestros padres o de nuestros pares, entonces ahí venimos con el famoso baja autoestima. Es por eso que es tan importante cuidar de nuestras relaciones interpersonales. Recapitulo, la parte del cuidado del alma, la relación con uno mismo y nuestras relaciones interpersonales. Como cuarto punto, ¿verdad? Es la parte de la actividad física, ¿verdad? Esto es importante. No se trata solamente de estética, ¿verdad? Porque sí es cierto que hay algunas personas que verse muy bien es sumamente importante. Claro. Pero también está comprobado, primero, las famosas 4 neurotransmisores de la felicidad, ¿verdad? Que uno necesita verdaderamente hacer actividad física para que nuestro cerebro también comience a secretar estas sustancias que nos van a hacer sentir mejor. El ejercicio está catalogado como el mejor antidepresivo sin costo. Claro. ¿Verdad? Entonces, la parte de la actividad física es importante y yo creo que el quinto punto que para mí no puede faltar son los pasatiempos. Hacer cosas que a nosotros nos hagan sentir felices. Hay una diferencia entre el pasatiempo y trabajar. Nosotros los hombres tenemos la dificultad que... diferenciarlo. Correcto, porque... No, yo creo que diferenciarlo se puede. Creo que es que nuestro rol es que nos enseñen a trabajar. O sea, el hombre le enseñan a trabajar.
El hombre no le cuesta mucho, por ejemplo, escuchar cuando tiene problemas emocionales en casa. Por ejemplo, el hombre quiere que su esposa le diga ya lo que pasa. Sí, porque la tendencia es que somos más resolutores de problemas. Es correcto, es correcto. Sí. Y la gente se ríe. Yo le digo el día que aprendí a escuchar. Iba con mi pareja, íbamos manejando y ella me cuenta un problema, yo le doy la solución y se enojó. Y le digo yo, ¿y por qué te enojas? Y yo no quería tu ayuda, quería que me escucharas. Correcto. Entonces, Sí. esta tendencia nuestra, la mujer expresa emociones, sentimientos, los hombres expresamos ideas, problemas, y nuestra forma de comunicar y de relacionarnos es diferente. Por eso la parte de tener un hobby aparte del trabajo, porque el hombre necesita la productividad. Un ser humano, hoy en día también tenemos que incluir a la mujer en estas nuevas tendencias donde para la mujer valerse por sí misma financieramente también es importante. Pero ver, por ejemplo, que no solamente podemos vivir trabajando. Yo tengo pacientes que comenzaron a trabajar su vida desde los 6 años, tienen 45, 50 años, y si usted les pregunta qué hacen para divertirse, no saben. No saben. Y yo le digo, bueno, ¿y sus amigos? No, no tengo amigos. Y bueno, pero ¿y deportes? Tal vez veo fútbol, la verdad es que no tengo tele, ¿verdad? Entonces, todas estas situaciones son reales y tienen que ver con el cuidado de un bienestar integral a nivel de nuestra salud mental. Excelente. Ahora, si hablamos de diferenciar o vale la pena o tengo que ser yo una persona, una sola, a esto lo que quiero referir es si deberíamos de tener separadas pues mis actividades laborales, de mis actividades de familia, de mis relaciones de amistad. O sea, debo yo de crear ciertas barreras para que estas, no trasladar una de las cosas a la otra y que cada una realmente sea independiente. Si somos profesionales de la salud, sí. ¿Por qué? Porque si yo tengo problemas con mi esposa, yo no puedo ver, es que mi esposa tiene apego evitativo y tiene esto, yo tengo que separar eso, ¿verdad? Y en el caso, por ejemplo, de los médicos, que para mí ustedes tienen un fabuloso switch de apagar las emociones. Porque necesitan hacerlo, porque no pueden estar, ay, pobrecito, el macheteado, ¿verdad? O sea, pero no pueden llegar a casa a ser insensibles también, a querer ocultar las emociones, porque son necesarias para, como bien lo mencionaba, nutrir esa relación. Llevándolo ya al punto de vista de cada uno de nosotros, somos uno solo. Pero lo que sí me parece importante es comprender que somos capas. Necesitamos, yo creo que esto aportaría mucho a la salud mental de todo el que nos llegue a escuchar, y es comprender que somos capas. Usted puede haber tenido un excelente día en su trabajo, pero le pueden haber golpeado el carro fuera del hospital. Pero el hecho de que le hayan golpeado el carro no significa que fue un mal día. Pero esa falta de división de las capas nos lleva a considerar que una situación es un mal día o es una mala vida. Entonces, ¿qué sucede? A veces de repente tengo una deuda y alguien le pregunta, ¿cómo estás? La gente, aquí más o menos, aquí como cuando vos eras pobre, aquí por no estar allá. Claro, la tendencia es ir a lo negativo. Es correcto, ¿verdad? Y aunque solo sea una cosa, en vez de ver todo el resto de las cosas que tenemos a favor. Y eso es lo que llamamos una perspectiva de la vida desde la carencia. Claro. Estoy pensando siempre en lo que no tengo, en lo que me fue mal, y dejamos todo aquello que en realidad suma y vemos que el problema verdaderamente no es tan grande. Entonces, de inicio, una de las cosas fundamentales es ser agradecido. Correcto. De hecho, la gratitud, hay un documental muy famoso que está ahorita muy bien, con un buen ranking en Netflix, que se llama Stutz, que es se me olvidó el nombre del actor, pero es famoso por ser actor de comedias, y él iba a hacer un documental acerca de salud mental, pero decidió dedicárselo a su terapeuta, y lo que hizo es 1 hora y pico prácticamente es una sesión
entre él y su terapeuta. Sí, yo vi unas extras de él. Él se llama, es un gordito. Sí, cabal. Ya no está tan gordito. Bueno, ya no, sí, no, pero él igual, con muchos problemas, a pesar Sí, de ser un correcto. actor de éxito, Correcto. con muchos problemas tenía que ir porque él se sentía que había sido, creo que cuando adolescente, bully, Sí, todas sí. estas cosas durante su periodo de escuela por los demás compañeros, porque era gordito y Correcto. era feicito, digamos. Y sí vi unas pequeñas extras y él en realidad transmitiendo estos instrumentos que utilizó con su Con el- terapeuta para mejorar. Correcto. Y el terapeuta en una de esas plantea una nube negra y él le dice es que las personas cuando están en una depresión ven, ¿verdad? esta nube negra y la única forma de pasar de esa turbulencia es con la gratitud. Es la única manera de pasar por ahí. Él lo plantea de esa manera, ¿verdad? Obviamente hay otras herramientas, pero la gratitud viene siendo un punto a favor para poder trabajar sobre lo que nos falta. ¿Por qué? Porque si yo todo el tiempo vivo desde la carencia, significa que yo estoy basando mi felicidad en el tener, no en el ser. Claro. Y quisiera enfocarme mucho en esta frase. Ser para poder hacer y luego tener. Ok. Ser, hacer, tener. ¿Por qué? Porque eso es equivalente a si yo no tengo el carro que quiero, entonces no soy. Si yo no tengo, no soy. Híjole. Entonces, Está difícil. ¿cuándo voy a poder vivir en paz? Correcto. En realidad, para mí, la felicidad es paz. ¿Verdad? La gente cree que la felicidad es algo que se alcanza. Eso es tan relativo como el éxito. Decía Jim Rohn, el éxito no es algo que se persigue, es algo Que se atrae. que se atrae por la persona en que te convierte. Claro. Yo creo que sí necesitamos trabajar sobre nosotros para comprender cuál es el eje de lo que nosotros queremos ser. Hay esta frase de yo soy feliz porque me despierto y me duermo y en medio del día hago lo que me gusta. Eso lo decía Bob Dylan. Entonces, yo sí creo que necesitamos trabajar sobre personas que quieran apasionarse por lo que trabajan, apasionarse por sus hobbies, apasionarse por su familia, en vez de estar pensando en aquello que no tienen, pues nunca vamos a tener todo lo que queremos. Claro, pero ¿qué definiría pasión? Porque es que a veces eso no es tan fácil. No es lo mismo lo que me gusta que lo que me apasiona. Correcto. O sea, son cosas diferentes. Y luego que siento que en general muchas de las situaciones que la gente experimenta, o por ejemplo el trabajo que tiene, es porque eso es lo que pude lograr. O sea, no es mi vocación, pero esto es lo que había y yo necesito llevar pan a mi casa. Claro, entonces no necesariamente puedo desempeñarme de la mejor manera porque sencillamente no me gusta, pero bueno, esto es lo que había, como dicen. Entonces, no sé si se puede llegar a un punto de decir, no, mira, busca estas estrategias para que esto que haces en el día a día pueda convertirse en algo que te apasione. Ahí entran los hobbies. Ahí entran los hobbies. O sea, estaba pensando si era una Les Paul o si era Epiphone. Yo soy músico. Y no vivo de la música. Hago lo que hago. Sí. Y mi hobby es, yo tengo mis instrumentos en casa, etcétera, pero estoy consciente que me puedo quedar como un músico frustrado o puedo decir, hey, voy a todos los conciertos que puedo, hago lo mejor que puedo, escribo, no saco nada, no grabo nada, pero ahí lo tengo, ¿verdad? Claro. Entonces, en definitiva, se puede compensar. Claro. O sea, mi trabajo no tiene que serlo todo. Y si de pronto no es lo que a mí me encantaría, pero compenso con tener otras cosas que sí me apasionan, que me llenan. Correcto. De hecho, hay una historia muy famosa aquí de Tegucigalpa de una, no recuerdo si era licenciada en enfermería, que ella siempre quiso ser taxista. Y creo que ella, ahí salió, hay una historia, lo vi en un diario, y ella se dedica a ser taxista después de que sale de su jornada de trabajo. Entonces, cada quien tiene derecho a aspirar, ¿verdad? Claro. Pero sí creo que hay una diferencia, aquí es donde encontramos el famoso propósito, ¿verdad? Y es donde dicen, si tú tienes algo que te gusta, es algo que aporta a la humanidad y es algo por lo que te pagan, pues eres sumamente afortunado porque vives de lo que amas. Claro. Pero no todo el tiempo podemos alcanzar eso. Y la importancia de los procesos también. Hace poco le comentaba a una persona
Ella había estado trabajando en el rubro de los call centers durante mucho tiempo y la despiden. Ella es arquitecta, no encontraba empleo y desarrolla su vida en el mundo de los call centers. La despiden y lo que ella tenía eran 300 lempiras de todo lo que le quedaban de sus prestaciones. Ella le tocaba mantener a su mamá. Y vino un día y dijo, bueno, me gusta hacer pasteles. Fue e hizo un 3 leches. Lo vendió. Después hizo 2. ¿Verdad? Hoy en día tiene una repostería, pero los diseños de esos pasteles son impresionantes. De las de un arquitecto. De las de un arquitecto. Claro. Ella encontró a raíz de las crisis. Nosotros le tenemos mucho miedo a las crisis. Le tenemos miedo a los cambios. Claro. Y en realidad, yo le digo a la gente, mire, para mí, ¿verdad? Para los demás pueden haber otras realidades, pero para mí hay tres verdades innegables. Uno, Dios existe. La segunda es el hecho de comprender que los cambios son inevitables. Y tercero, que todos nos vamos a morir. Claro. No, y creo que claramente de esos momentos de crisis es donde realmente uno empieza a buscar ideas nuevas, Correcto. a buscar a reinventarse y decir, bueno, ahorita ya sí, no tengo otra opción. Correcto. Más que tratar de poder resolver. Volviendo un poquito a la parte que me decía de los traumas de la infancia o de las cosas que nos pudieron haber afectado a cómo somos ya en la actualidad, fuera de este distanciamiento o este corte, ¿qué otras cosas pudiéramos incluir? Tenemos 5. La herida del rechazo que se cubre con la máscara del huidizo. Sí. La herida del abandono que se cubre con la máscara del dependiente. La herida de la humillación que se cubre con la máscara del masoquista. La herida de la traición que se cubre con la máscara del control y la herida de la injusticia que se cubre con la máscara del rígido. Es decir, las personas que tienen miedo al abandono se convierten en dependientes emocionales, ¿verdad? Las personas que, por ejemplo, la herida de la humillación tiene mucho que ver con el abuso, ¿verdad? Y aquí quiero aprovechar, no podemos hablar de salud mental sin hablar de una realidad que en nuestro país hay un abuso sexual infantil cada 6 horas. Wow. Cada 6 horas. ¿Y qué pasa con esto? Esto genera culpa y vergüenza. Entonces, ¿qué sucede? Cuando es un adulto que crece, son personas que no se sienten bien consigo mismos, siempre están buscando ayudar a los demás, porque es más fácil ayudar a otros que ayudarse a sí mismos. Arrastran tanta culpa y tanta vergüenza que siempre están por ejemplo, esa es la historia de las mujeres maltratadas, por ejemplo. Muchas de ellas pasaron por algún tipo de experiencia, ya sea o de humillación o de violencia física, patrimonial, sexual de algún tipo, que llega a generar que se acostumbren al dolor. Llegan a hacer una relación entre el amor y la humillación, entre el amor y el dolor. Entonces siempre se buscan tipos de parejas o se involucran en situaciones donde les van a hacer daño. Por eso se les llama masoquistas, ¿verdad? Luego tenemos, por ejemplo, la herida de la traición. Esto puede surgir cuando papá le dice, por ejemplo, padres separados, que le dicen, mira, yo llego a tal hora y el papá no llega. O de repente cuando... Ahora, esto pudiera suceder también en un matrimonio... Correcto. Que esté junto, pues. Correcto. O sea, que constantemente por otros compromisos propios de los padres empiecen a comprometerse y no poder cumplir. Correcto. De hecho, sucede cuando los matrimonios están juntos y hay infidelidades, por ejemplo. Okay. ¿Verdad? O cuando los padres creen que el ser un buen hijo o un buen niño es ser ese niño que no se mueve del lugar, es ese niño que todo el tiempo se queda sentado, que no habla, que no discute, que no levanta la mano, nunca dice nada. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, aquí tenemos a las personas que son muy buenas con los números, por ejemplo, a veces, o con los cálculos. Conozco una persona, es un excelente banquero, sus niveles de proyecciones y todo son un espectáculo. Sí. Y los problemas con su esposa son que él compra una vez al año todos los jabones que van a usar en casa. Y se pelean, si falta un jabón a final de año, ¿verdad? Entonces son tan controladores, ¿verdad? Wow. No pueden tolerar que les hagan trampa, ni siquiera de repente jugando cartas, etcétera, no toleran eso. La parte de las heridas de la infancia sucede, todos tenemos heridas de la infancia, no hay una persona que no las tenga. Sí. Lo que uno puede hacer es trabajar sobre ellas.
¿Cómo reconocerlas? Nosotros tenemos puntos ciegos, ¿verdad? Yo siempre le digo a la gente me dice, como, Donald, ¿y para qué vengo acá? Le digo, bueno, cuénteme usted es el que me está pagando, le digo, ¿verdad? Pero les pongo el ejemplo de los vehículos. Los vehículos hoy en día tienen sensores, cámaras, etcétera, pero aún así tenemos puntos ciegos. Sí. La única forma de nosotros ver esos puntos ciegos, ¿verdad? En un vehículo es moviéndonos para tener una mayor visibilidad o buscando girar los retrovisores o el golpe. Claro. ¿Verdad? En los seres humanos nosotros necesitamos convivir con otras personas para nosotros notar. Cuando yo convivo con alguien, comparto con otra persona, yo veo aquellas cosas de mí que frecuentemente no me gustan, ¿verdad? No es que, por ejemplo, me estorbe que la gente vaya lento en el tráfico, es que yo soy impaciente. No es que me estorba de repente que el otro hable mucho, es que a mí me cuesta escuchar, ¿verdad? Puede haber diferentes, siempre hay una perspectiva que añade que cada vez que nosotros compartimos con alguien, siempre vamos a ver algo de nosotros en el otro. Pero eso se pudiera, en realidad, o existe algún autoexamen que uno pudiera decir, mira, en la medida en que tú detectes cosas que te molestan, probablemente es porque claramente ahí está el defecto, digamos. Claro, claro. De hecho, hay dos libros que nos pueden servir. Uno es Los Cuatro Acuerdos toltecas, muy, muy bueno. Y hay uno que se llama La Ley del Espejo, ¿verdad? Que él plantea eso. Es todo lo que yo admiro de ti es algo que yo también tengo. Todo lo que yo critico de ti es algo que también tengo. Todo lo que me asusta de ti, ¿verdad? Es porque a mí me da miedo. Y es el hecho de no interpretar. Nosotros estamos muy acostumbrados a es que yo siento que vos. No, yo no puedo sentir por usted. Yo pienso que usted tal cosa. Claro. Pero estamos acostumbrados a querer interpretar lo que el otro hace, ¿verdad? Y lo que el otro siente. Sin dejar por fuera que yo solo soy dueño de lo que doy. El otro interpreta con lo que ya tiene dentro, con su historia personal. O sea, si yo tengo problemas con la gratitud y usted me regala una pluma, yo me voy a sentir comprometido, me voy a sentir culpable. ¿Por qué me la dio? ¿Qué quiere? Porque no estamos acostumbrados a la bondad inherente, sino que siempre estamos tan acostumbrados a tener que tomar distancia a los demás por protegernos. Interesante. Yo tengo mucho todavía que conocerme. Tanto que trabajar porque sin dudas todos los días estamos aprendiendo, creo yo, cada vez un poquito más de cada uno. Y luego en la dirección de tratar de superar estos traumas, digamos, porque si me dice, no, a todos nos van a pasar o a todos nos pasó de diferentes niveles, ¿qué estrategias pudiéramos traer para decir, mira, los podemos ir trabajando o los puedes ir trabajando puntualmente haciendo este tipo de ejercicios o... A mí me gusta mucho la evaluación 360, que es un círculo completo. Sí. Es ir donde, si tiene a sus padres presente o acceso a ellos, ir donde sus padres, ok, papá, mamá, ¿qué ves en mí? Dame por favor 5 virtudes y 2 defectos, ¿verdad? Ya uno poniendo el número para evitar que se alargue la lista. Que se alargue la lista, ¿verdad? Y hacer lo mismo con 2 amigos de mucha confianza y poder hacerlo ya sea o con hijos o con algún colaborador subalterno, pero alguien que esté bajo nosotros. ¿Y qué es lo que nosotros evaluamos? Cómo están nuestras relaciones interpersonales hacia arriba, hacia abajo y hacia los costados. ¿Y cómo realmente eso sería de sincero? Porque digo, es la gente que lo quiere a uno, claramente de pronto a veces no, pues por no hacerte sentir mal, diré más cosas buenas o malas. ¿Cuáles son nuestros conflictos la mayor parte del tiempo? No, en esas direcciones. Correcto. Sí. Y esto es algo importante. ¿Con quién verdaderamente es eso de quedar bien? O sea, son estas personas importantes. Correcto. ¿Verdad? Es nuestro entorno lo que nosotros podemos cuidar, no controlar, cuidar. Y el hecho de la sinceridad es conversándolo, ¿verdad? Es el hecho de, es una práctica de, mira, fíjate que me interesa crecer personalmente y quiero saber qué es lo que ves en mí, ¿verdad? Regálame, por favor, virtudes y defectos, porque quiero ver qué tanto afinan con mi autoconcepto, por ejemplo, porque eso es importante. Y normalmente va a ser el reflejo de estos traumas. Es correcto. Así se van a reflejar como mis virtudes o mis defectos. Es correcto. Y lo vemos entre temperamentos y heridas.
Para poder, por ejemplo, tener una perspectiva. Hay situaciones en Internet que uno puede encontrar. Hay pruebas, por ejemplo, hay una prueba de los 4 temperamentos, ¿verdad? Que son sanguíneo, colérico, flemático y melancólico, ¿verdad? Que los podemos ver. Esto se hizo hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Pero funcionan bastante bien para describir cuáles son las conductas de estas personas de acuerdo a su temperamento. Y eso uno solo puede ir a Google, prueba de temperamentos y ahí uno lo encuentra. Okay. Eso da una perspectiva. También pueden encontrar acerca de las heridas de la infancia. Está el libro se llama Liz Bourbeau, la creadora del libro se llama Las 5 heridas que no nos permiten ser que no le permiten ser uno mismo. ¿Verdad? Entonces, está también, lo pueden bajar y lo pueden escuchar en YouTube también. Luego tenemos también Tus zonas erróneas de Wayne Dyer, que es un psicólogo que habla acerca de las distorsiones cognitivas, que son ideas que son creencias que nosotros ya asumimos como verdades, que no necesariamente tienen por qué serlo. Por ejemplo, la necesidad de aprobación, la falacia de recompensa divina, que es el hecho de si yo soy una buena persona, cosas buenas me van a pasar. Eso no es verdad. Claro. Hay muchísima gente buena que no le pasan. Hablando de Jim Rohn, siempre me recuerdo una anécdota que él hablaba del que siembra y cosecha igual, y mencionaba que a veces llueve sobre tu siembra y se acabó todo y te quedaste sin nada. O sea, correcto. Así es el mundo. A veces tú pudiste haber hecho todo, lo cuidaste la siembra, la cultivaste, pero vino una tormenta de hail y se acabó todo. Y eso es la falacia del control. La mentira de creer que yo tengo el control de todo. Planificamos viajes, planificamos de todo con la idea de que vamos a llegar a ese momento. Yo le digo a la gente, usted se estresa por lo que va a pasar de aquí a 5 años y usted supone que se va a despertar mañana. se lo supone, pero en realidad es la práctica de ir y es algo que es hasta bíblico, ¿verdad? Cada día con su afán, ¿verdad? Y eso es algo muy cierto. Si nosotros pudiésemos ocupar nuestros esfuerzos en el día, hay muchísimos problemas que definitivamente nos ahorraríamos. Ahora, ¿significa que me tengo que despreocupar o dejar de planear? Decir, mira, ¿qué importa? Vivo el día y se acabó. Planear y preocuparse son cosas diferentes. Ya. Preocuparse. Claro. ¿Verdad? Estoy ocupando tiempo, energía, emociones en algo que puede o no suceder. Sí. ¿Qué puedo hacer? Está bien planificar, considerando contingencias, por ejemplo, y consciente de que probablemente existan cosas que yo no esté viendo. Porque siempre pueden llegar a suceder cosas que pueden, pues, movernos el tapete de cuáles son nuestros planes. Sí. Entonces creo que esta necesidad de control o la idea del ser humano de que todo le va a salir bien le genera mucha frustración. Y aquí les invitaría a reflexionar sobre una frase. Que las cosas no sean como yo quiero no quiere decir que las cosas estén mal. Sí. Porque en muchas ocasiones yo quiero algo que no es conveniente para mí. Lo podemos ver en relaciones de pareja, en trabajos, en cantidad de ingresos. Hay gente que quiere 50,000 lempiras, pero solo está programado para ganar 10. Y solo cuidan 10. Y de repente lo platicaba con una paciente acerca de la programación mental. No sé si usted ha leído este libro que se llama Los secretos de la mente millonaria. Sí. Buenísimo. Ahí habla del propensar, ¿verdad? De la programación que tiene un ser humano de acuerdo a las relaciones que él tiene con el dinero. Entonces, el dinero es uno de los mayores factores de estrés, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas veces yo quiero algo que no estoy preparado para recibir por el simple hecho de que no quiero crecer como persona? Entonces, ahí es donde nosotros necesitamos evaluar que la gente dice que el desarrollo humano no se puede medir. Claro que sí. Hay personas que siguen siendo las mismas personas de hace 10 años. Pero eso normalmente va a crear otro montón de problemas y frustraciones. Es correcto. Sí, porque definitivamente en el momento, creo yo, si uno deja de crecer o deja de aprender o deja de educarse o deja de nutrirse, de esa misma manera todo se aplana. Correcto. Y se acabó y de alguna manera no seguimos. Ahora, preguntarle qué tipo de comportamiento sugeriría cotidiano del día a día que uno dice, mira, esto me puede
dar mejoría en mi salud mental. O sea, estas actitudes, estos hábitos, estos pequeños cambios me pueden ayudar a que yo en el día a día pueda mejorar. Primero, establecer rutinas al despertar y antes de dormir. El no despertar es estrellado, ¿verdad? Hay gente que se despierta y ya tiene cosas por hacer. Hay gente que ni siquiera se toma un vaso con agua durante el día. Hay personas que verdaderamente no se toman el tiempo de agradecer. Entonces, una rutina, por ejemplo, despertarse, sonreír automáticamente. Es que los músculos del rostro también generan un impacto a nivel químico en el cerebro, esos movimientos, ¿verdad? El simple hecho de sonreír. Yo le digo a la gente, sonría, despiértese y sonría. Sí. Y la gente lo toma como Para mí lo difícil sería acordarme, pero en efecto, funciona. Sí. Funciona. El simple hecho de hacerlo es como la risa. Si nosotros aquí nos empezamos a reír, a alguien le va a dar risa mi risa. Sí. Y eso es contagioso también, ¿verdad? Luego, por otro lado, el hecho de anotar, si no lo quieren anotar, decirlos, ¿verdad? 3 cosas por las que estoy agradecido, ¿verdad? Desde el momento en que yo me despierto, practicar la gratitud. Sí. Abro los ojos, hey, estoy vivo, Sí. estoy respirando, mis papás están vivos, mi esposa está viva, mis hijos están sanos. ¿Verdad? O sea, el hecho de lo que yo tengo que me permite ser consciente, ¿verdad? De eso. Luego yo siempre recomiendo un vaso con agua, ¿verdad? Tempranito, porque eso también ayuda a despertar, ¿verdad? Todos los órganos, y evitar el consumo de noticias desde temprano. Tenemos que aceptar que nosotros vivimos en un país donde el amarillismo predomina y vivimos bajo la cultura del estrés, ¿verdad? Yo sé que es complicado porque es un hábito, pero lo podemos ver en las personas que tienen este pensamiento fatalista. Por eso es que les propongo siempre, traten lo posible de ver la menor cantidad de noticias que pueda. Sí. Ojo, no me refiero a las noticias de economía, me refiero a las noticias que despiertan morbo. Claro. O sea, el hecho de las personas que van en un transporte público, o sea, cuántos anuncios de tantos masacres, tanto Correcto. aquí, tanto allá, desde muy temprano. Sí. ¿Qué es lo que uno siente cuando va manejando y se le ve, escucha una moto? ¿Verdad? Solo es temor. Es correcto, Sí. ¿verdad? Entonces creo que uno puede sustituir, ¿verdad? Por lo menos en las primeras horas de la mañana, Sí. y ya sea leer un libro, escuchar un podcast como este, Sí. ¿verdad? El hecho de meterse a YouTube y ver charlas motivacionales. Hoy en día creo que estamos en la cultura de la información también. Claro. O sea, tenemos la información en la palma de la mano. Luego, yo sí recomiendo los baños con agua fría, ¿verdad? Porque yo creo que esto ayuda mucho también a despertarse si uno anda medio dormitado. Caminar, ¿verdad? Si puede hacerlo desde la mañana. El problema es que la mayoría de nosotros no tenemos tiempo para nosotros. Hay que hacer tiempo para dedicarse tiempo. O sea, hay gente que se despierta a las 4 de la mañana para ver un partido del Mundial, pero no se despertaría a las 4 de la mañana para ir a caminar. Correcto. Hay gente que se desvela a las 10, 11, 2, 3 de la mañana en una fiesta, pero no se desvelaría, qué sé yo, por hacer ejercicio después de las 9 de la noche, qué sé yo. Sí. O sea, es una cuestión de prioridades, ¿verdad? Sí. Y estas mismas personas que dicen, no, pero es que escuchamos cosas, doctor, probablemente usted las escuche más que yo, es que no me gusta el agua, ¿verdad? O sea, o tantas otras situaciones donde siempre buscamos maneras de sabotear la posibilidad de pensar mejor. Pero ¿para qué voy a pensar mejor? Bueno, pero yo les diría porque claramente no ha funcionado la forma de pensamiento previo. Es correcto. Entonces, si ha llegado uno a ese punto es porque no estoy haciendo algo adecuado. Es correcto. O sea, cualquier modificación. Yo normalmente cuando tengo esta oportunidad, sí les digo, mira, pruébalo. Correcto. Si en 3 meses o en 90 días sientes que no te funciona, pues vuelve otra vez a los hábitos anteriores. Correcto. Pero, ¿qué tal si? Correcto. ¿Qué tal si esto genera un cambio? ¿Qué tal si esto te hace un poquito diferente la vida? A mí me gustó mucho un libro de Robin Sharma que se llama El Club de las 5 de la mañana, que es casualmente esto, cambiar esos hábitos desde muy temprano en la mañana, dedicarle 20 minutos al ejercicio, 20 minutos a la meditación y 20 minutos a los objetivos de vida, en aras de tratar de mejorar todo
toda la forma de pensar y utilizar. ¿Cómo pudiéramos cambiar un poquito estas actitudes negativas que normalmente siempre nos vamos a encontrar? O sea, tenemos, ya sea dentro de... porque no todo el mundo piensa igual, o no todo el mundo ha leído, no todo el mundo ha experimentado un poquito el cambio. Y en general en los ambientes de trabajo, tal vez dentro de la misma familia, ¿cómo decir? Mira, por ejemplo, la parte negativa del chisme, por ejemplo. Okay. O sea, decir, mira, ¿cómo abordar esto sin ser pesado? Decir, mira, ¿sabes qué? A mí no me interesa. Y me gusta que mencione lo de las noticias, porque sí, claramente la costumbre es que yo a primera hora de la mañana me siento a tomar café, leo el periódico y me estoy cargando con un montón de información muy, muy dañina, digamos. Correcto. Y así voy a salir al mundo. Correcto. A enfrentarlo. Correcto. Y a darle todo lo que supuestamente el día. Pero ¿qué pudiéramos? ¿Cómo alejarnos? Lo mismo. Sucede exactamente lo mismo. O sea, es que el pensamiento viene de la información que yo recibo. Sí. Entonces, ¿de qué información me estoy nutriendo? O sea, es el mismo resultado de qué es lo que como o qué es lo que no como. Claro. ¿Verdad? Y yo creo que serían dos cosas. Evitar lo que yo llamo la actitud de la mosca, ¿verdad? Que la mosca siempre está en la búsqueda, a menos que sea la mosca de la fruta, ¿verdad? Pero la mosca que nos estorba siempre está en busca de la basura. Siempre está en busca de lo malo. Entonces, evitar eso es bien importante. Y esto obviamente se practica mediante la conciencia. El hecho de saber tomar la decisión de, hey, ¿por qué? Pregúntese. ¿Por qué? ¿Por qué tiene la necesidad de ver una noticia en el periódico que sale la imagen difuminada? ¿Por qué tiene la necesidad de irse a las redes sociales a buscar dónde sale la sangre? ¿Por qué? ¿Por qué tiene eso? O sea, el hecho de permitirse cuestionar. Los teléfonos móviles han hecho que nosotros perdamos mucho el pudor, ¿verdad? Ya no tratamos al ser humano con la dignidad. ¿Cuántas veces llevamos años donde se andaban compartiendo videos, fotos de masacres, de todo eso, y la gente los pasaba como que estaba pasando un gol? Claro. ¿Verdad? O sea, y hay que cuidar también la información que yo me permito recibir. Y la otra es la actitud de la hormiga, ¿verdad? Evaluar estos dos animalitos, ¿verdad? Ver cómo la mosca siempre está, la mosca, ¿verdad?, que nos estorba, siempre está en busca de la basura, y ver la hormiga. Nosotros vemos que la hormiga hace todo lo que puede siempre. Usted va a ver a las hormigas en el mismo caminito a las 7 de la mañana y las va a ver en el mismo caminito a las 7 de la noche. Se turnan, se agrupan, se organizan, ¿verdad? Como por otro punto es, la hormiga trabaja en verano para los periodos de invierno. Sí. Las hormigas se preparan. Nosotros de repente tenemos X cantidad de ingresos y los utilizamos en comprar cosas. Nos cuesta mucho programarnos financieramente. Hace poco salió un reportaje que habla donde más del 80% del PEA, que es la población económicamente activa de Honduras, después de los 18 años, más del 80% ya tienen deudas en sus tarjetas de crédito. Tremendo. Tienen mal crédito desde el inicio. Claro. Entonces, claro, nosotros también estamos fomentando el estrés hacia nuestra vida también con el mal manejo. Sí, ahora desafortunadamente en esa dirección, y yo soy culpable de eso, pues desafortunadamente no tenemos, normalmente en casa no se habla de este tipo de situaciones, de mira, esta es la forma de cómo administrar lo que vayas a ganar, yo esto es lo que te voy a dar, genera un trabajo, ahorra. O sea, normalmente esa conversación se convierte, porque muchas veces es difícil para uno mismo, como padre, manejar las finanzas. Y entonces, ¿qué le voy a poder transmitir si yo soy un desastre? Entonces, tal vez a veces nos falta educarnos nosotros mismos en cuanto a cómo puedo tener una mejor relación financiera en mi vida y poder de la misma manera transmitirla a los hijos. Pero sí creo que vale la pena cada día irlo inculcando un poquito más. Ya ahora, siendo adulto consciente, cómo en realidad poder decir, bueno, de aquí
borrón y cuenta nueva, qué pasos o qué recomendaciones tuviera para poder seguir, decir, dejemos lo del pasado, lo hice muy mal, demos la vuelta a la página, de aquí en adelante. Bien, es precisamente esa la palabra, la conciencia, ¿verdad? Sí. Yo lo primero que haría es un examen de vida, ¿verdad? Agarrar 7 áreas: el área espiritual, el área personal, el área familiar, el área interpersonal, el área de mi salud física, el área de mis finanzas, la parte de mi profesión o trabajo u ocupación y la parte de mi recreación. ¿Verdad? Son 8, perdón. Esas 8, ahí están todas las áreas del ser humano. Sí. ¿Verdad? Su familia, su trabajo, el manejo del dinero, todo. Del 1 al 10, ¿cuánto se da en cada una de esas áreas? Hágase un examen de conciencia, ¿verdad? Un examen de vida. ¿Cómo está? Y vea, ¿verdad?, dónde está bajo y plantéese 3 opciones de sus números más bajos. Agarre con cuáles quisiera comenzar a trabajar. Vaya, la gente en muchas ocasiones se les explica que ir al psicólogo no es exactamente como ir al médico. Cuando uno va al médico, el médico va, le examina y frecuentemente o hay un procedimiento quirúrgico o hay ciertas recomendaciones o nos dan un medicamento y el medicamento hace su trabajo. Claro. ¿Verdad? El conocimiento del médico está en el medicamento que da, ¿verdad? Etcétera. Sí. Pero nosotros les enseñamos a las personas a autogestionarse. Entonces, no es que nosotros somos salvadores de los demás. Le enseñamos a usted a convertirse en su propio héroe, ¿verdad? Sí. Pero comienza con tomar responsabilidad personal. El cambio comienza cuando yo dejo de culpar a los demás, cuando yo dejo de victimizarme, aceptar que la victimización también es manipulación. Mis papás no me enseñaron a administrar dinero, me endeudé durante mis primeros años de emprendimiento y luego a golpes aprendí. Pero ya después de aprender, después de cierta edad, yo puedo ir echándole toda la culpa a mis papás, a mi pasado, etcétera, o puedo asumir de que por más que me queje, eso no va a cambiar. Claro. Entonces, y creo que eso es mucho la tendencia en general. O sea, correcto, que responsabilizamos a alguien más. Correcto. Llámese la economía, llámese mi jefe, llámese, no sé, el clima, la lluvia. Porque genera alivio. Claro. En el momento en que uno diga, no, pero es que el responsable soy yo. Es correcto. Cambia en definitiva. Bueno, gracias por esta experiencia, sin duda una maravilla. Yo, la última cosita que le pediría en realidad, antes de cerrar, es si tiene algún libro de recomendación que uno diría, mira, en general como guía, esto pudiera ser lo que conviene o lo que te pudiera compartir para que sigas adelante o para que empieces en este nuevo camino de vida. Creo que serían 3. Magnífico, ¿no? Excelente. Pueden ser 3 y uno tras otro. Sí. El primero es El Caballero de la Armadura Oxidada. Es un excelente trayecto de autoconocimiento, ¿verdad? El segundo sería Hábitos Atómicos, ¿verdad?, que habla de cómo convertir metas muy grandes hacia el primer paso, hacia el paso más pequeño para poder cumplirlo, ¿verdad? Y el tercero serían Los Secretos de la Mente Millonaria, porque sí creo que uno de los Ese es Harvey, ¿no? T. Harvey. Sí. Porque creo que uno de los mayores problemas que nosotros tenemos tiene que ver con que catalogamos la felicidad con el dinero. Y es que sí hay una relación, porque el dinero sí nos permite darnos ciertos placeres que tienen que ver con la felicidad. Entonces, quien diga que el dinero no importa, realmente no está claro de cuál es, ¿verdad?, como su relación. Pero sí es importante formar relaciones interpersonales sanas, comenzando por uno mismo y su autogestión. Bueno, licenciado Velázquez, la verdad es que un gusto. Ojalá que lo podamos tener más seguido. En definitiva, algo que nos ha llenado mucho, nos ha educado enormemente. Yo le digo personalmente que a mí me falta mucho por aprender y le agradezco de todas maneras siempre esta visita y ojalá que podamos seguirlo muchas veces aquí. Muchísimas gracias y éxitos en este podcast que necesitamos. A todos allá afuera, muchas gracias y hasta la próxima.